Vamos a hablar de salud con la doctora Angeri Peña, neuróloga, porque hoy es el Día Mundial del Alzheimer y es una enfermedad que trae, junto con el solo hecho de estar enferma, además del trastorno del paciente, cambia mucho la vida de la familia. ¿Qué significa este Día del Alzheimer? Si hay algún diagnóstico de cuál es la situación del Alzheimer en República Dominicana. Bien, antes que todo, gracias por la invitación. Alzheimer, como bien decía, es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad de la tercera edad, con un historial genético importante también, que empieza a provocar una neurodegeneración en el paciente, haciendo que él mismo pierda capacidades cognitivas al inicio hasta terminar con pérdida de sus capacidades funcionales. Por ejemplo, el paciente empieza regularmente teniendo olvidos o un trastorno de la memoria reciente, tiene menos capacidad para almacenar información nueva y progresivamente el paciente va olvidando la forma en cómo hacer las cosas, o sea, él pierde el patrón a seguir para realizar una acción determinada. O sea, cuando estamos hablando del patrón, es el patrón de la vida cotidiana, una gente que puede olvidar cepillarse los dientes. Pueden olvidar tragar la comida, incluso, o sea, los pacientes pierden la secuenciación que normalmente debemos seguir para realizar una acción determinada. Normalmente los primeros síntomas se pasan por alto. Y aquí yo siempre quiero llamar la atención de la población porque en la mayoría de los casos el paciente empieza presentando una conversación repetitiva, que es, por ejemplo, que el paciente te dice, me compré una blusa, y en la misma conversación, 2-3 minutos después, vuelve y te lo dice como si no te lo hubiese dicho nunca. Y suele pasarse por alto. También la famosa frase de que se te olvidan las cosas por la edad, ya tratamos de utilizarla menos. ¿Por qué? Porque hemos notado que si logramos captar ese paciente en el inicio de la enfermedad, si bien es cierto que no podemos curarlo, porque no hay cura, definitivamente el paciente va a terminar progresando, pues podemos prolongar y darle más años de una vida útil y funcional, tanto al paciente como a la familia. Entonces hay que reconocer que el paciente de Alzheimer no se va a curar. El paciente de Alzheimer no se va a curar. Hoy en 2016 todavía no tenemos cura ni tenemos un tratamiento en particular que logre significativamente detener el paciente donde está. O sea, ni podemos revertir el daño que ya está, ni podemos detenerlo donde está. Podemos hacer que el progreso sea más lento, pero en definitiva el paciente va a terminar progresando. Bueno, para las personas que quieran preguntar algo sobre el tema de Alzheimer a la doctora Angeri Peña, ahí están los teléfonos: 809-683-8785, 8786-8795 y 8796. Usted dice que se puede detectar algunos signos que son indicativos, pero en la cultura nuestra es muy frecuente, yo lo digo a cada rato, aborré por el ácido biejúrico. Ese borré, vamos a hablar de eso, tenemos una llamada. Buen día, adelante. Adelante. Bueno, parece que no está disponible la llamada. Ese borré, ¿cómo tratarlo? Mire, es importante saber que a todos se nos olvidan cosas. En personas jóvenes e incluso en personas que son muy activas, a veces no enfocamos y no logramos poner atención en lo que estamos haciendo. Y es el famoso cuento que yo me río porque se lo comento a todos los pacientes, que voy a la cocina a buscar un vaso de agua y cuando llego no me recordé. Hoy vine con sal en grano. Porque en el camino fui pensando en que tengo que salir, en que tengo un compromiso y no me enfoqué en lo que estaba haciendo. Eso es normal. Ahora bien, cuando los olvidos se vuelven algo preocupante, cuando realmente tenemos una menor capacidad de retener información nueva, cuando nuestra conversación se hace repetitiva, o muy importante, que es un signo que también a veces la gente lo deja pasar, los episodios de desorientación, incluso cuando son breves, son de prestarle atención. Por ejemplo, el paciente que de repente está en la calle y se queda en blanco, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Eso es un signo muy importante. Recuerdo en una conferencia de neurólogos que se preguntó, cuando el paciente hace un primer episodio, incluso si está funcionalmente normal, si hace episodios de desorientación, ¿cuándo lo tratamos? Y el speaker contestó 10 años atrás, o sea, eso es un signo que debemos prestarle atención. Tenemos varias llamadas. Buenos días, adelante.
Se cayó, así que pasen la otra, sean pacientes porque estamos hablando de salud y de medicina, entonces la doctora hay que dejar que ella termine sus ideas. Pero ahí están los números de teléfono para la gente que quiera participar. Un episodio de desorientación puede ser, bueno, ir a buscar azúcar y venir por sal, pero también cambiar el lugar, el destino donde uno va, cómo la familia, el entorno inmediato, cómo lo identifica, porque sí, no creo que la gente reconozca culturalmente que empieza a tener deficiencia. Tenemos una llamada. Buen día. Sí. Adelante. O sea, le pregunto sobre la enfermedad. Sí. Haga sí. su pregunta. O sea, ¿cómo la persona puede, esa persona que puede olvidar, cómo le dicen a esa enfermedad? Bueno, podemos olvidar por diferentes cosas. O sea, Alzheimer es simplemente una de las enfermedades que provocan demencia. De hecho, la más común y la que más se utiliza como punto de referencia, pero no es la única. Pero como mencionábamos al inicio, olvidar es algo de todos los días y yo creo que todos olvidamos, en la mayoría de los casos por un trastorno de atención. Es simplemente no fijarme en lo que estoy haciendo, no prestar atención en lo que estoy haciendo y puedo olvidar. O sea, la principal causa para olvidar es no enfocarse en lo que estamos haciendo. Ahora bien, si esos olvidos ya se hacen repetitivos, si terminan en una dificultad para la realización de sus funciones, por ejemplo, el paciente que normalmente trabaja en una empresa, en una oficina, y ya empieza a notar que le cuesta trabajo realizar el trabajo que normalmente hacía, o que ya es más lento, o que hay que explicarle las cosas que normalmente hacía con facilidad, hay que explicársela una que otra vez, ya eso debe llamar la atención. En cuanto a su pregunta de cómo lo identifica la familia, aquí la familia es muy importante porque, en primer lugar, el Alzheimer tiene un componente hereditario en la gran mayoría de los casos, sobre todo en los pacientes que empiezan antes de los 60 años, que se llama Alzheimer de inicio temprano. Entonces, el historial familiar es muy importante. Otra cosa es que esa conversación repetitiva, el paciente no la nota y es uno de los síntomas más tempranos. O sea, el paciente, el hijo, la hija que lleva el paciente a la consulta generalmente te dice: está más lento, me dice lo mismo muchas veces, y cuando le digo que ya me lo dijo se molesta porque me dice que no, porque no me lo había dicho, o sea, olvida que ya lo ha dicho. Otra cosa importante es que los pacientes también hacen un cambio en su estado de ánimo. Suelen ser pacientes que hacen cambios en su patrón de conducta. El paciente que normalmente era una persona muy estructurada, muy pausada, se vuelve irritable, hacen la habilidad emocional, lloran por cosas que normalmente no lloraban, algunos hacen signos de depresión, otros simplemente se ponen agresivos. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Su pregunta. Sí, yo quiero preguntarle a la doctora, porque yo escuché que ese problema del Alzheimer ya estaban ya a la puerta de una solución, que se estaba trabajando en eso. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, con el Alzheimer se ha estado trabajando mucho, porque realmente todavía no se ha logrado un tratamiento que detenga. Se han intentado varias cosas, se han intentado varios tratamientos. Uno de los tratamientos que se ha últimamente relacionado es una vacuna que intenta detener el proceso fisiopatológico que ocurre en el cerebro, pero hoy a 2016 todavía no hay un medicamento aprobado que haya demostrado curar la enfermedad. ¿Es verdad que hay un tipo de persona, o las personas que desarrollamos determinado estilo de vida, que el Alzheimer o es más benigno o le da más brega? Los hiperactivos, lo que leemos mucho, lo que estamos de teórico, ¿no da más brega el Alzheimer? Es muy importante, es una pregunta muy importante. El Alzheimer es una enfermedad que, si bien tiene un sustrato genético, es un factor genético importante, o sea, el que tiene el gen definitivamente lo tiene, hay muchas cosas que podemos hacer para tratar de evitar o tratar de retrasar que la enfermedad ocurra. Modernamente, en los últimos consensos que se han hecho, lo número uno que se marca como un preventivo es el ejercicio físico. O sea, ya hacer ejercicio físico no es solamente mantener la figura, sino que también ha demostrado disminuir el progreso de enfermedades o la aparición de trastornos demenciales. La otra cosa muy importante es el sueño. Dormir bien, tener una buena calidad del sueño y dormir de noche. No es lo mismo dormir de día que dormir de noche. O sea, que lo sereno, nada de eso.
Lo que ocurre en el cerebro cuando estamos durmiendo, o sea, el cerebro funciona, incluso el sueño es un sueño por etapas. Las hormonas que se liberan durante la noche no son las que se liberan durante el día. Entonces, por eso es muy importante desde temprano promover una buena salud del sueño, una cultura de sueño. O sea, no es lo mismo dormir 3 horas durante la noche y hacer una siesta de 3 horas durante el día porque tu cerebro no funciona igual. Otra cosa muy importante es la socialización. O sea, evitar que ese paciente que tiene el antecedente familiar o que ya ha empezado un proceso degenerativo se quede en la casa. La jubilación es horrorosa. La jubilación es horrorosa para estos pacientes, o sea, mientras más interacción social tenga el paciente, mejor. Y ya, por último y no menos importante, la actividad cognitiva. ¿Qué es actividad cognitiva? La lectura, sobre todo la lectura comprensiva. Yo siempre le comento a los pacientes que yo tengo una paciente, una señora de 80 y tantos años, que yo le decía diferentes actividades, que si el ajedrez, que si jugar parché, sudoku, todas esas cosas y nada le gustaba. Hasta que en la próxima consulta ya se apareció con 4 amigas de la misma edad. Me dice, hicimos un club de lectura. Entonces se turnan y cada día van a la casa de una diferente y eso les ha promovido muchísimo y han mejorado. O sea, ya tienen un motivo para salir, ya leen, ya comparten y tienen la necesidad de que como están en un grupo, no es simplemente leer por leer, sino que ellas tienen la necesidad de interiorizar lo que están leyendo para poder compartirlo con los demás. Bueno, aprendimos mucho de Alzheimer hoy con la doctora Angeri Peña. Está pendiente que hagamos un programa para hablar del Parkinson, que es otra enfermedad que afecta a muchos de nuestros familiares. Gracias, doctora. Quédense, por ahí viene Franklin con el mecánico.